Queridos amigos, soy Sergio Pi y este vídeo se va a llamar mente consciente, subconsciente, supraconsciente. Claro, te voy a hablar un poco de la mente y tú me vas a decir, pero la mente es una. Sí, pero tiene tres partes muy diferenciadas, que es nuestra mente consciente, que es con la que funcionamos en el día a día, con la que tomamos decisiones, con la que decidimos hacer cosas, con la que planteamos perspectivas o nos planteamos el hacer un negocio. Todo eso es la mente consciente. Y luego está la mente subconsciente, donde están todos nuestros recuerdos, pero también todas las funciones corporales. El sistema sanguíneo, el sistema respiratorio funcionan gracias a la mente subconsciente. No hay que darle una orden de funciona y así respiramos. O al corazón hay que darle la orden, venga, la sístole, la diástole, no. El corazón funciona por sí mismo sin que pase por nuestro consciente. Y luego está la mente supraconsciente, que nos conecta con todo el universo, porque nosotros somos parte del universo, somos una extensión del universo. A un nivel elevado, todos nosotros somos uno, al nivel en que estamos aquí, pues nos percibimos como separados y así funciona de esta manera, pero podemos conectar con una parte nuestra que está conectada con todo el universo y que tiene solución para todas las cosas, pero que no puede solucionar las cosas obviando a la mente consciente o a la mente subconsciente. Bien, vamos a ir una por una para que nosotros podamos entender las cosas. Nosotros nos levantamos y decidimos ponernos en marcha. Entonces, mente consciente. Nos levantamos y decidimos ponernos en marcha. Entonces damos la orden a una parte de nuestra mente subconsciente, venga, vamos a mover los pies. Entonces la orden es automática, tú decides que te vas a mover, mueves el brazo derecho, el brazo izquierdo y así funciona. Si el sistema motor de la persona funciona bien, pues todo eso es así. Luego, vas a tomar una decisión porque estás trabajando y entonces necesitas pues mandar 5 mails o necesitas hacer un análisis de costes o un análisis de beneficios o necesitas, si eres arquitecto, diseñar una casa. Entonces, el inicio de la toma de decisiones es siempre mente consciente. El inicio de la toma de decisiones es siempre mente consciente. Entonces, la mente consciente toma la decisión. Ahora veremos dónde entra la mente subconsciente. Claro, porque esto es muy importante, porque sin la subconsciente no podemos hacer nada. Pero la mente consciente toma las decisiones y las inicia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí estaríamos en mente consciente. Luego, mente subconsciente tiene todos nuestros recuerdos, absolutamente todos. Los recuerdos emocionales también, todos nuestros recuerdos emocionales. Y luego tiene el diseño de todo nuestro sistema corporal para que el cuerpo funcione perfectamente. La mente subconsciente nos da muchos datos constantemente. Por ejemplo, si hay varios traumas que no están sanados y nosotros los hemos tapado, esos traumas están en el subconsciente. Y de repente la mente subconsciente nos hace tilín para recordárnoslo, amplificando nuestra tristeza o amplificando nuestra rabia o haciéndonos ver que hay un desequilibrio. Y por tanto debemos escucharla. Luego iremos un poquito a todo esto para que de alguna manera esto se pueda entender. Y luego está la mente supraconsciente. La mente supraconsciente nos conecta con todo en el universo, absolutamente con todo. Entonces es una mente que está conectada, nosotros somos extensiones del universo. La mente supraconsciente no conoce límites. O sea, quiere decir, si nosotros logramos alinear la mente consciente, subconsciente y supraconsciente, y de eso hablaremos al final del vídeo, pues nada nos impide conseguir todo aquello que realmente nos propongamos. Todo lo que nos propongamos. Bien. Bueno, como la mente consciente está muy clara, vamos a ir hablando del funcionamiento de la mente subconsciente y cómo trabajar con ella, porque es muy importante. La mente subconsciente siempre
nos da avisos de cosas que están funcionando o no. Y la mente supraconsciente, que luego irá por ella, también nos da avisos de cosas que están funcionando o no. Mirad, yo trabajé con una persona que quedaba, bueno, se había quedado paralítico en un accidente de tráfico. Entonces, ¿por qué se había quedado paralítico en un accidente de tráfico? Porque en su vida las cosas no le funcionaban. Y entonces él me decía, que hizo coaching conmigo, me decía, la vida me dio 700 avisos y no le hice caso. Entonces, claro, le llegó el accidente y entonces ya fue el aviso definitivo para que hiciera las cosas de otra manera. Las tuvo que hacer a partir de entonces en silla de ruedas, pero bueno, mejor eso que muerto, por decirlo así. Entonces, pero mejor que ir en silla de ruedas es aceptar los avisos que nos da la mente. Vamos a hablar de la mente subconsciente para dejar las cosas meridianamente claras. Nuestra mente subconsciente, bueno, el subconsciente viene desde Freud en el siglo XIX. Fue el primero que lo descubrió. Bueno, se puede hablar de autores antes que lo vislumbraban, pero bueno, Freud claramente habló de mente subconsciente para hacer un tratamiento con todos sus pacientes. Al hablar de mente subconsciente nos hizo ver, y hoy en día todos los psicólogos están de acuerdo en eso, todo el mundo científico está de acuerdo que la parte más grande de nuestra mente, 93, 95%, algunos incluso dicen un 97%, es mente subconsciente. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el crecimiento personal? Muchísimo, porque la mente subconsciente lo que hace es almacenar todos los recuerdos y emociones. Y cuando un recuerdo o emoción sigue siendo traumático, nos lo hace aflorar para que lo sanemos. Nosotros podemos decidir seguir tapándolo. Por ejemplo, una manera de taparlo muy común es con la comida. Estás sintiendo una emoción negativa, te atiborras, en el muy corto plazo te sientes muy bien, pero la emoción sigue ahí. Indefectiblemente la emoción sigue ahí. Entonces, la mente subconsciente almacena todo, pero si algo no está funcionando, si algo es traumático, si algo está creando una disfunción, como un enchufe que no funciona, pues la mente subconsciente nos hace ver, que esto no funciona. Entonces, a nivel de escucha de las emociones y sentimientos, es muy importante escuchar lo que nos tiene que decir la mente subconsciente. Escucharlo de una manera clarísima. Te voy a poner varios ejemplos. Yo trabajé con una persona que le di coaching, vivía en Australia, y era una persona que tenía un gran talento y una gran creatividad, pero no vendía sus obras de arte. Entonces bajamos al subconsciente y descubrimos que cuando tenía corta edad, 3, 4 años, abrió unos lápices de colores en un día festivo y pensaba que era para ello y se puso a pintar. Y llegaron la madre y la hermana hechas 2 basiliscos, absolutamente enfadadas, y ella tuvo un trauma muy grande con todo esto. Entonces empezó a pensar que su arte no lo podía ofrecer. Esa fue la conclusión que sacó. La conclusión, un niño no tiene la capacidad de pensar, me están regañando porque he abierto el regalo de otro, sino que de alguna manera conectó con el castigo y con la culpa. Entonces tenía que sentir castigo y culpa porque le habían pillado en algo que no estaba bien, pero para hacer algo que sí estaba bien, que era dibujar, pintar, desarrollar la creatividad. Y entonces a partir de entonces desarrollaba mucho arte, pero no lo vendía. Bueno, bajamos al subconsciente, descubrimos dónde estaba el origen de todo este problema y la persona empezó a vender sus obras de arte porque se empezó a dar permiso. Con otra persona trabajé porque los proyectos se le abortaban constantemente y tenía que ver con su experiencia de nacimiento. Fíjate qué curioso. Antes, cuando una mujer iba a nacer, si iba a nacer por la noche, como no estaban los médicos, se le daban un medicamento
para que no naciera y luego naciera el niño en el día. Entonces, fíjate, la persona sintiente, el feto que ya es casi un ser humano, ya a punto de nacer, que le están reteniendo la vida. Para él 7 horas o 5 horas de retención de vida lo es todo. Entonces, a partir de ahí tomas decisiones emocionales y mentales. Sí, desde esa edad, pues sí, desde esa edad. Y entonces la decisión es, todo se te corta, todo se te aborta, nada te funciona. Bueno, entramos ahí y lo sanamos para que la persona pudiera nacer un poco cuando quisiera. El nacimiento físico es una cosa, pero el nacer a las distintas experiencias de vida es otra. Nacer cuando quisiera. Y entonces, pues hubo una sanación muy grande, hubo una sanación inmensa. ¿Ves? Ahí está funcionando el subconsciente personal. Diríamos que también, aparte del subconsciente personal, hay otros subconscientes, porque en el subconsciente, y sobre esto haré un vídeo completo, nuestro subconsciente en realidad son 3. El subconsciente personal, el subconsciente familiar y el subconsciente colectivo. El subconsciente personal, todo el mundo más o menos conocemos. Nuestros recuerdos, nuestros traumas, todo está ahí. El subconsciente familiar, y con esto simplemente te voy a poner un ejemplo, es cuando una persona, por el hecho de pertenecer a una familia, tiene una serie de cargas que no tienen otras personas que pertenecen a otra familia. Ejemplo, mira, del subconsciente familiar. Ejemplo, trabajé con una persona que él era rico y sus 2 hermanos eran pobres. Bien. Entonces, él que era rico, sus hijos estaban enfermos y los hijos de los hermanos pobres completamente sanos. Bueno, hicimos una constelación familiar, etcétera, etcétera, y vimos cómo en esa familia el dinero estaba asociado con la enfermedad. Sí, a veces, si en el subconsciente el dinero está asociado con la enfermedad, más dinero, más enfermedad. Entonces, hicimos un trabajo muy grande, y de repente me llamó esta persona a los 5 meses y me dijo que, bueno, sus hijos que también habían ido a hacerse cosas médicas y tal, pues que habían mejorado enormemente, pero yo siento que también mejoraron por la constelación que se hizo. Y luego otro subconsciente que, mira, yo te invito ahora a que lo tengas muy presente con los temas de la pandemia y todo esto, que es el subconsciente colectivo. Y te invito para que no te dejes llevar por las paranoias que se nos quieren transmitir a veces a través de los medios de comunicación. Ejemplo. No siempre, pero ejemplo. Vamos a ver. Salió un responsable de la OMS diciendo que con Omicron nos vamos a contagiar entre el 50 y el 70% de la población. A mí me parece un mensaje negativo y que lleva a que muchas personas se sienten condicionados para contagiarse. Y cuando uno se siente condicionado para estar enfermo, está demostradísimo que la enfermedad te puede llegar. Entonces, ese tipo de mensajes, si encima se ponen en portada, por eso yo estoy invitando mucho a mis alumnos a que no escuchen mucho las noticias, porque en esta época las noticias te pueden llevar a depresión, a enfermedad, a ponerte peor. Escucha cosas positivas que te ayuden, cosas que te potencien, cosas que te den vida, pero no cosas que te quiten vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que piensa el subconsciente colectivo acerca de cualquier cosa no tiene por qué ser verdad. En la Edad Media se pensaba que si ibas por el Océano Atlántico ibas a llegar a un abismo sin fin, etcétera, etcétera. Y la gente se inventaba una serie de monstruos en el mar Océano que eran tremendos que luego no fueron reales. Entonces, el planteamiento es: no te creas todo lo del subconsciente colectivo. Que una sociedad piense a nivel global algo no quiere decir que eso sea cierto. Y si no, ponte a pensar, por ejemplo, a nivel religioso. Hay sociedades musulmanas, hay sociedades católicas y hay sociedades más luteranas. ¿Cuál tiene razón? Y son culturas y son subconscientes colectivos de cada una de esas sociedades. ¿Cuál tiene razón? Yo diría, todas tienen razón, porque si al final los individuos de la sociedad deciden creer en eso, pues mejor para ellos, fenomenal. Pero tú, que aspiras a vivir en una libertad interior, te digo,
Mira a ver lo que piensa el subconsciente colectivo de tu país o de tu planeta y mira a ver qué partes del subconsciente colectivo son ciertas y qué partes del subconsciente colectivo no lo son. Y atrévete a pensar de otra manera, porque además date cuenta, todas las personas que han triunfado en el planeta, ya sea a nivel artístico, ya sea a nivel social, a nivel económico, a nivel empresarial, han desafiado, lo han hecho porque han desafiado el subconsciente colectivo, porque han desafiado las verdades establecidas y han puesto otras. A Picasso al principio le decían que era un loco por pintar de otra manera y luego fíjate la que montó, la cantidad de cuadros que vendió, lo reconocido que fue. Entonces, si se hubiera dejado llevar por eso, o incluso alguno de sus maestros en alguna de las escuelas españolas le decía que eso que pintaba, que le venía a decir casi que no era arte, que no pintaba bien. Entonces, fíjate si se hubiera dejado llevar por el subconsciente colectivo de lo que eran las nociones de pintura de entonces. Entonces, el planteamiento, y tanto a nivel empresarial como a otros niveles, lo mismo. Fíjate, últimamente los que empezaron con lo que es las redes sociales y todo esto, bueno, pues al principio, pues qué locura, no sé qué, y luego fíjate, las redes sociales, pues lo han invadido todo, gente de todo tipo está en una red social o en otra. Entonces, lo que te quiero decir es, desafía al subconsciente colectivo, acepta solo las verdades del subconsciente colectivo que sean buenas para ti. Una manera de ver esto es muy clara. Lo que te dicen el subconsciente colectivo te da paz, te permite desarrollar tu libertad interior. Si no es así, no creas en lo que te está diciendo, por mucho que te digan que está fundamentado económicamente. No creas en ello. Bajo mi punto de vista, es una manera de ir un poco por ahí. Y desde ahí te invito a lo que te he invitado en otros vídeos, que es a conectar cada vez más con la naturaleza. La naturaleza tiene un nivel de frecuencia distinto al de nuestro subconsciente colectivo y mucho más sano. Entonces, si conectas con la naturaleza, conectas con un nivel de frecuencia que te lleva a desafiar determinados pensamientos del subconsciente colectivo. Por supuesto que hay cosas del subconsciente colectivo que son normales y todas las creemos como normal, alimentos más sanos, alimentos menos sanos, claro, efectivamente, y muy bien que se diga, pero hay otras que no tanto, hay otras, sinceramente, que no tanto. Bien, y luego hablaremos del supraconsciente. El supraconsciente es la conexión que todos tenemos con el universo. Te invito a que hagas una meditación en la que subas una escalera con 10 escalones, con un problema que tengas, el que sea, a que visualices enfrente, una vez has subido, esto en estado de meditación, un edificio circular, que en realidad es holístico, pero tú te lo imaginas circular para que tu mente lo encaje, pasas a través de la puerta de ese edificio circular y pasas a la planta baja. Y te tumbas en un diván que hay ahí. Y dices, quiero solución para este problema, quiero solución para este problema. Ya verás, con esta simple técnica, cómo tu supraconsciente empieza a comunicarse contigo y es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Funciona absolutamente. Claro, cuando uno descubre el supraconsciente o algo parecido, o la conexión, o llámese como quieras, uno solo quiere estar ahí. Pero el supraconsciente no es de ayuda sin el subconsciente y sin el consciente. Tienen que estar los tres alineados. Entonces, fíjate, el supraconsciente es muy bueno. ¿Quieres hacer un proyecto empresarial? Te subes ahí y dices, ¿cuáles son las mejores opciones? ¿Cómo sabes que el supraconsciente está funcionando? Porque hay una sensación de certeza. Cuando tú tienes certeza, que esto es así, esto va por aquí, ahí no te vas a equivocar. Ahí te sales de la mente consciente que duda y estás conectando con el supraconsciente que te dice, esto va por aquí. No sé por qué, pero va por aquí. Y ahí nunca, nunca te vas a equivocar. Ya haremos un vídeo solo sobre el supraconsciente. Entonces, ahora la interacción de las tres. Vamos a ver, ¿por qué estoy diciendo que solo el supraconsciente no funciona? Porque claro, si tú tienes muchos traumas y te quieres subir al supraconsciente, incluso hay gente que lo hace con drogas, que no es ni necesario,
pero te subes ahí para sentir paz, libertad, y entonces te tomas algo, chupinazo, tal. Pues ahí no se soluciona nada. Yo recuerdo que en una famosa isla española mucha gente decía que en una cala se veían ovnis, y claro, veían ovnis después de haberse puesto hasta las trancas durante 2 horas. Claro, ves ovnis y cualquier otra cosa, claro, efectivamente. Entonces, el supraconsciente no necesita de sustancias. El supraconsciente lo que sí necesita es el permiso del consciente para que el cambio se realice, porque si no el supraconsciente está así, de brazos cruzados. Y además del permiso del consciente, necesita la sanación del subconsciente. El subconsciente tiene una parte sanísima, como hemos explicado, nuestras funciones corporales, etcétera, etcétera, pero tiene una parte que no está sanada porque ahí están acumulados todos nuestros traumas. Y esos traumas deben sanarse, solo o con ayuda de un especialista, pero deben sanarse. Porque si los traumas no están sanados, entonces eso imposibilita. Ejemplo, por mucho que te vayas al supra y digas, quiero riqueza y multiplicar mi riqueza. Si, por ejemplo, hay, como te explicaba antes, en el subconsciente familiar que la riqueza está asociada a la enfermedad, pues ahí tienes una imposibilidad. Llamémoslo así, una imposibilidad. O algo que te determina muchísimo y te condiciona absolutamente. O si te enseñaron desde niño que los ricos son malos, la riqueza es mala y tal, y tú quieres ponerte a multiplicar el dinero, si eso está metido en tu subconsciente, será un esfuerzo tremendo y te costará muchísimo generar muy poco dinero. Hay que liberar todas las cosas que hay en el subconsciente. O si profundamente en el subconsciente tú sientes que no mereces, por lo que sea, porque tuviste un trauma y entonces te quitaron cosas de niño, o tuviste que compartir la galleta, entonces en la conclusión que sacaste es yo no merezco, pues entonces por mucho que hagas cursos de bolsa, fracasarás, porque entrarás justo cuando no tienes que entrar, te saldrás justo cuando no tienes que salirte, perderás los beneficios acumulados, tendrás más pérdidas, etcétera, etcétera. O sea, la sanación de nuestros traumas en el subconsciente es esencial para luego subir al supra y decir quiero esto. Porque claro, si no tuviéramos ningún trauma, simplemente conexión consciente, subconsciente, supraconsciente y pedir en el supra, pedirlo desde el consciente, ir hacia el supraconsciente y ya está, como si no hubiera subconsciente. Pero hay subconsciente y todos tenemos nuestra maleta. Entonces venimos aquí con una maleta y tenemos que liberarla hasta que la maleta se queda vacía. En la medida en que más liberas del subconsciente, mucho más puede funcionar el supraconsciente para ir hacia la vida. Mucho más puede funcionar. Como siempre, estoy muy abierto a que me hagáis todo tipo de preguntas que necesitéis a través de redes sociales o a través de mi correo electrónico info@sergiopicoach.com. Lo que necesitéis, yo os lo contesto, porque es un tema que parece complejo, pero es esencial. Entonces, es importante alinear las tres. Fíjate, el resumen es, sí, liberar los traumas y las creencias limitantes del subconsciente, tener una actitud positiva, alegre, amorosa, confiando en la vida, con agradecimiento, sintiendo que mereces desde el consciente y luego conectándote con el supraconsciente para que todo eso se haga posible, porque el supraconsciente consigue las cosas sin que tengan que pasar por el consciente, pero una vez que esté todo esto despejado. O sea, el consciente dice lo que quiere con la actitud adecuada, alegría, amor, confianza en la vida, ganas de vivir, sentido del merecimiento, saber que puedes, etcétera, etcétera. Lo inicia con esta actitud positiva. Luego, el subconsciente, los traumas que tienes son liberados con ayuda de otro o tú mismo, pero sueltas todos aquellos traumas que tienes y todas las creencias limitantes de ese subconsciente. Y luego ya una vez hecho esto, subimos al supraconsciente y los resultados te garantizo que si los 2 primeros pasos están hechos bien, son inmediatos, porque para el supraconsciente no hay límites. Espero que todo esto te haya servido. Soy Sergio Pi. Vamos hacia la vida.